La mayoría de la gente en España cree que una crisis real nunca va a llegar aquí, que eso solo pasa en países lejanos, en lugares sin estabilidad, en otros sitios. Pero déjame hacerte una pregunta incómoda. ¿Recuerdas 2008? ¿Recuerdas los desahucios, las colas del paro, familias enteras perdiéndolo todo en silencio de un día para otro? Eso no fue el fin del mundo, fue un ensayo. Y lo que viene no tiene por qué parecerse, puede ser diferente y más rápido. Porque hoy dependemos de cosas que pueden fallar al mismo tiempo: dinero, energía y confianza. Escúchame bien, en España la mayoría no va a perder por falta de fuerza, va a perder por ser visible. Cuando lo normal se rompe, apagón, bloqueo bancario, huelga que paraliza todo, pánico colectivo, nadie te pregunta si eres buena persona. Te miran y deciden una sola cosa: ¿qué tienes y si pueden quitártelo? Y aquí viene la parte que casi nadie dice en voz alta. Si tus vecinos sospechan que estás preparado, ya llegas tarde. En las primeras horas, la ciudad no se vuelve apocalíptica, se vuelve humana. Y humana significa colas interminables, gasolina imposible, supermercados vacíos, cajeros que fallan, rumores que corren más rápido que la policía y gente tocando puertas con una sonrisa falsa. Por eso existe el protocolo gris, 12 reglas simples, duras y silenciosas, diseñadas específicamente para sobrevivir en España cuando las cosas se pongan feas. Y no hablo de búnkers ni de irte al monte, hablo de estrategias reales para preperturbados, ciudadanos normales que solo quieren proteger a su familia sin convertirse en objetivo. Hoy te voy a revelar esas 12 reglas y te adelanto algo. La regla número 7 es la que el 99% ignora por completo, y ese error puede costarles todo. Vamos con la primera, y recuerda esto como si fuera una sentencia: si te ven, ya perdiste. La primera regla del protocolo gris es la más importante de todas: convertirte en el vecino que nadie recuerda. En España tenemos una cultura de comunidad muy fuerte. Conocemos a nuestros vecinos, hablamos en el portal, sabemos quién entra y quién sale. En tiempos normales eso es positivo. En tiempos de crisis es un peligro mortal. ¿Por qué? Porque cuando la gente empiece a pasar hambre, cuando los supermercados se vacíen, cuando el miedo se apodere de las calles, van a recordar quién parecía estar preparado. Oye, el del tercero siempre llevaba bolsas grandes del Mercadona. La del quinto tiene un huerto en la terraza, ¿no? Ese tío raro del segundo seguro que tiene comida guardada. No quieres ser esa persona. El protocolo gris significa mimetizarte con tu entorno. Tu despensa no debe parecer una despensa de preparación, debe parecer la despensa de alguien que simplemente aprovechó ofertas. Nada de estanterías militares ni contenedores tácticos. Tu coche no debe tener ningún adhesivo que revele tus ideas políticas, tu afición por la caza, ni nada que te identifique como alguien diferente. Y lo más importante, cállate. No hables de preparación con vecinos, compañeros de trabajo ni en redes sociales. Cada persona que sabe lo que tienes es una persona que puede venir a buscarlo cuando las cosas se pongan difíciles. En España, durante la Guerra Civil, las delaciones entre vecinos fueron responsables de miles de muertes. La historia se repite cuando el miedo toma el control. Regla número 1. Sé el vecino invisible, el que nadie recuerda cuando busquen recursos. Regla 2. Las 48 horas de oro. Cuando una crisis golpea, tienes una ventana muy pequeña para actuar. En España, esa ventana es de aproximadamente 48 horas. ¿Por qué 48 y no 72 como dicen en otros países? Porque España es un país más denso, más urbanizado, y la información viaja más rápido. Cuando algo pasa, todo el mundo lo sabe casi inmediatamente. Día 1. La gente está en shock. Creen que es temporal. Esperan que el gobierno lo solucione. Los supermercados empiezan a vaciarse, pero todavía hay producto. Día 2. La realidad golpea. Las estanterías están vacías. Las gasolineras tienen colas kilométricas. Los cajeros no funcionan o imitan la retirada de efectivo.
Y aquí es donde empieza el caos. Si tu plan es esperar a ver qué pasa, ya has perdido. El protocolo gris establece que debes tener decisiones preestablecidas antes de que ocurra nada. ¿Te quedas o te vas? Ya debes saberlo según el tipo de crisis. ¿A dónde irías? Debes tener mínimo 2 destinos alternativos. ¿Por qué ruta? Y no me refiero a la autopista principal que estará colapsada. ¿Quién viene contigo? Tu familia debe conocer el plan. Cuando veas las primeras señales, no esperes confirmación. Actúa. Mientras los demás debaten si es grave o no, tú ya debes estar ejecutando tu protocolo. Regla número 2. Tienes 48 horas. Después de eso, cada movimiento se vuelve 10 veces más peligroso. Regla 3. El mapa del agua oculta. El agua corriente en España es algo que damos completamente por sentado. Abres el grifo y sale. Siempre. Hasta que no sale. En una crisis prolongada, el suministro de agua es una de las primeras infraestructuras en fallar. Y sin agua, tienes 3 días antes de que tu cuerpo empiece a colapsar. La mayoría de la gente piensa, bueno, compro garrafas y listo. Error. ¿Cuánta agua necesitas realmente? Una persona necesita mínimo 3 litros diarios para beber e higiene básica. Si quieres cocinar y mantener un mínimo de limpieza, hablamos de 6 a 8 litros. Para una familia de 4 durante un mes, necesitarías entre 720 y 960 litros. ¿Tienes espacio para almacenar eso? Probablemente no. Por eso el protocolo gris incluye lo que llamo el mapa del agua oculta. Conocer todas las fuentes de agua en tu zona que la mayoría ignora. Fuentes públicas que siguen funcionando con gravedad, piscinas comunitarias, el agua no es potable pero se puede purificar, ríos, arroyos y acequias cerca de tu ubicación, pozos abandonados en zonas rurales cercanas, depósitos en azoteas de edificios antiguos. Debes tener este mapa mental antes de necesitarlo, y debes tener mínimo 2 métodos de purificación que no dependan de electricidad, filtros portátiles, pastillas potabilizadoras o el conocimiento para hervir y filtrar de forma improvisada. Regla número 3. No almacenes solo agua. Conoce dónde encontrarla cuando tu almacén se agote. Regla 4. Dinero fantasma. En 2012, España estuvo a días de un corralito bancario. Muy poca gente lo sabe, pero el gobierno tuvo planes preparados para limitar la retirada de efectivo, igual que pasó en Grecia en 2015. Imagina esto. Despiertas un lunes y tu banco te dice que solo puedes sacar 60 euros al día. Tus ahorros siguen ahí, técnicamente, pero no puedes acceder a ellos. ¿Cómo pagas el alquiler? ¿Cómo compras comida? ¿Cómo llenas el depósito del coche? El protocolo gris incluye lo que llamo dinero fantasma, recursos económicos que existen fuera del sistema bancario tradicional. Primer nivel, efectivo físico. Deberías tener suficiente efectivo en casa para cubrir mínimo un mes de gastos básicos. Billetes pequeños, bien escondido, en un lugar que solo tú conozcas, y no todo en el mismo sitio. Segundo nivel, metales, monedas de plata o pequeñas cantidades de oro, no para hacerte rico, sino como reserva de valor que no depende de ningún banco ni gobierno. En España, las monedas de 12 euros de plata del antiguo formato son perfectas para esto. Tercer nivel, habilidades intercambiables. Cuando el dinero pierde valor, el trueque vuelve. ¿Qué sabes hacer que otros necesiten? Reparaciones, medicina básica, producción de alimentos, seguridad. Tus habilidades son dinero que nadie te puede confiscar. Durante la crisis argentina de 2001, la gente con efectivo y habilidades prácticas sobrevivió. Los que tenían todo en el banco perdieron el 70% de sus ahorros de la noche a la mañana. Regla número 4. El dinero que no puedes tocar no es tuyo. Ten recursos fuera del sistema. Regla 5. La red de confianza. Aquí hay una verdad incómoda. No vas a sobrevivir solo.
La fantasía del superviviente solitario es eso, una fantasía. En una crisis real y prolongada, necesitas gente. Necesitas ojos extra, manos extra, habilidades que tú no tienes. Pero también hay otra verdad. La mayoría de la gente te fallará cuando las cosas se pongan difíciles. El protocolo gris establece que necesitas construir lo que llamo una red de confianza antes de necesitarla, no después, antes. Esta red tiene 3 círculos. Círculo interno, tu familia inmediata, las personas que viven contigo o que incluirías en tu plan sin dudarlo. Máximo 4 o 6 personas. Todos deben conocer el protocolo. Círculo medio, amigos cercanos o familiares extendidos con mentalidad similar. Personas con las que has hablado de estos temas y que sabes que tienen un nivel básico de preparación. Gente que aportaría valor, no carga. Círculo externo, conocidos con habilidades específicas útiles. El vecino que es médico, el primo que tiene una finca en el pueblo, el amigo que sabe de mecánica. No necesitan saber tus planes, pero debes saber dónde encontrarlos. Lo crítico aquí, esta red se construye en tiempos de paz. Cuando llegue la crisis, ya es tarde para construir confianza. Ya es tarde para saber quién es fiable y quién no. Y una advertencia importante. Cuidado con compartir demasiado. Incluso dentro de tu red, la información se comparte en base a necesidad. No todos necesitan saber todo. Regla número 5. Construye tu red ahora. Cuando la necesites, ya no podrás construirla. Regla 6. La energía silenciosa. En España dependemos casi completamente de la red eléctrica. Calefacción, cocina, conservación de alimentos, comunicaciones, trabajo, todo requiere electricidad. Cuando se corta, la mayoría de los hogares se vuelven inhabitables en cuestión de días. Pero aquí está el problema con las soluciones obvias. Los generadores de gasolina son ruidosos, y el ruido atrae atención. En un vecindario a oscuras, el sonido de un generador es como un faro que dice, aquí hay recursos. El protocolo gris prioriza lo que llamo energía silenciosa, fuentes de energía que no revelan tu posición. Paneles solares portátiles. No necesitas una instalación en el tejado. Un panel plegable de 100 a 200 watts puede cargar dispositivos, baterías y mantener lo esencial funcionando, y no hace ningún ruido. Baterías de reserva. Las estaciones de energía portátiles son cada vez más asequibles. Una buena batería puede mantener luces LED, cargar móviles y alimentar pequeños electrodomésticos durante días. Cocina sin electricidad. Un hornillo de gas butano, una cocina de alcohol o incluso conocimiento para cocinar con leña. Tener opciones que no dependan de la red. Calefacción alternativa. En invierno español, especialmente en el interior, el frío puede ser mortal. Mantas térmicas, sacos de dormir de calidad y saber cómo aislar una habitación para conservar el calor corporal. La energía en una crisis no es un lujo, es supervivencia, pero debe ser silenciosa para no comprometer tu seguridad. Regla número 6. La energía que hace ruido atrae problemas. Prioriza soluciones silenciosas. Regla 7. El arte de cruzar fronteras. Esta es la regla que el 99% de los españoles ignora, y es quizá la más importante. España tiene una posición geográfica privilegiada. Tenemos fronteras terrestres con Portugal, Francia, Andorra y Gibraltar. Tenemos costas hacia el Mediterráneo y el Atlántico. Tenemos opciones. Pero la mayoría nunca ha pensado en cómo cruzar esas fronteras si las cosas se ponen realmente feas. Eso no puede pasar aquí. Estamos en la Unión Europea. Hay libre circulación. ¿Recuerdas 2020? Las fronteras se cerraron en días. Schengen se suspendió como si nunca hubiera existido. Y eso fue por una crisis sanitaria. Imagina una crisis política o económica severa.
El protocolo gris incluye tener rutas de salida planificadas. Portugal, la frontera más larga y porosa. Hay decenas de puntos de cruce secundarios, carreteras locales, caminos rurales. La ventaja, mismo uso horario, idioma comprensible, cultura similar. Francia, más vigilada pero con múltiples opciones por los Pirineos. Conocer los pasos de montaña menos transitados puede ser la diferencia. Andorra, pequeña pero útil como punto intermedio. Sistema bancario diferente, fuera de la UE en muchos aspectos. Lo importante no es solo conocer las rutas, es tenerlas practicadas. Haz el viaje al menos una vez. Conoce las carreteras secundarias, identifica puntos de descanso, gasolineras en pueblos pequeños, lugares donde podrías parar si necesitas. Y ten siempre los documentos en regla. Pasaportes actualizados, documentación del vehículo, algo de efectivo en la moneda del destino. Regla número 7. Ten siempre una salida. España no es una isla, aunque a veces lo olvidemos. Regla 8. El silencio digital. Tu teléfono móvil es el mejor dispositivo de vigilancia jamás creado y lo llevas voluntariamente en el bolsillo las 24 horas del día. En una situación de control estatal aumentado, tu móvil dice dónde estás, con quién hablas, qué buscas, qué compras, qué piensas. Es un registro completo de tu vida. El protocolo gris incluye saber cuándo y cómo desaparecer digitalmente. Nivel básico: entender que WhatsApp, Instagram, Facebook y Google registran todo. Cada mensaje, cada ubicación, cada búsqueda. Empieza a usar alternativas más privadas para comunicaciones sensibles. Signal es un buen comienzo. Nivel medio: tener un teléfono secundario. Uno básico, prepago, comprado en efectivo, que no esté vinculado a tu identidad, para emergencias reales. Nivel avanzado: saber que puedes dejar tu teléfono en casa y desaparecer. Tener mapas físicos, conocer rutas sin GPS, poder operar sin dependencia digital. No se trata de paranoia, se trata de tener opciones. En España, las fuerzas de seguridad tienen capacidad de acceder a datos de telecomunicaciones con relativa facilidad legal. En una situación de ley marcial o estado de excepción, esas capacidades se amplían enormemente. Piensa en tu huella digital como piensas en tu huella física. A veces conviene no dejar ninguna. Regla número 8. Tu teléfono es un rastreador. Aprende a vivir sin él cuando sea necesario. Regla 9. Los patrones te delatan. Los seres humanos somos criaturas de hábitos, y esos hábitos nos hacen predecibles. Y la predictibilidad en una crisis es vulnerabilidad. Piensa en tu rutina diaria. Sales a trabajar a la misma hora, vuelves por el mismo camino, compras en el mismo supermercado, paseas al perro por la misma ruta. En tiempos normales, es eficiencia. En tiempos de crisis, es un patrón que alguien puede explotar. El protocolo gris enfatiza romper patrones conscientemente. Varía tus horarios cuando sea posible. Alterna rutas incluso para trayectos cotidianos. No hagas siempre la compra el mismo día en el mismo lugar. Si tienes que hacer algo sensible, nunca lo hagas de forma predecible. Esto aplica especialmente a cualquier actividad relacionada con tu preparación. Si vas a tu almacén de suministros, no vayas siempre a la misma hora. Si practicas alguna habilidad en exteriores, varía las ubicaciones. Y lo más importante, observa quién te observa a ti. Desarrolla conciencia situacional. ¿Hay alguien que parece fijarse en tus movimientos? ¿Algún vehículo que ves demasiado a menudo? No se trata de vivir paranoico. Se trata de desarrollar un hábito de atención que puede salvarte la vida. Regla número 9. La rutina es cómoda, también es predecible. Aprende a romperla. Regla 10. La paciencia como arma. En una crisis habrá una presión enorme para actuar, para hacer algo, para moverse, responder, reaccionar. Esta presión viene de dentro y de fuera. Tu instinto te gritará que hagas algo.
Las personas a tu alrededor entrarán en pánico y querrán arrastrarte con ellas. Pero aquí está la verdad que pocos entienden. En situaciones de supervivencia, la mejor acción frecuentemente es ninguna acción. El protocolo gris reconoce la paciencia como una de las habilidades más críticas. Escuchas disparos a lo lejos. Tu instinto dice, investiga, asegura el perímetro, haz algo. La respuesta correcta muchas veces es, quédate quieto, en silencio, observa, espera. Salir a investigar puede ponerte directamente en peligro. Hay escasez de suministros y sabes de un lugar donde todavía queda, pero hay mucha gente con la misma información y la situación parece tensa. La respuesta correcta puede ser, espera, observa, busca una alternativa, un mejor momento. Tienes hambre porque estás racionando. La tentación es comer más de lo planificado. La respuesta correcta es, sigue el plan. El hambre de hoy es preferible a quedarse sin comida la próxima semana. La paciencia no es pasividad, es disciplina activa. Es la capacidad de tolerar incomodidad sin empeorar tu situación con decisiones impulsivas. Los que sobreviven raramente son los más rápidos o los más agresivos. Son los que saben esperar el momento correcto. Regla número 10. La prisa mata. La paciencia es un arma. Aprende a usarla. Regla 11. La fortaleza mental. Todo lo que hemos hablado hasta ahora, el equipo, los planes, las estrategias, no sirve de nada si tu mente colapsa. La resiliencia mental es el factor número 1 en supervivencia. No es el más preparado quien sobrevive, es el que mantiene la cabeza fría cuando todo se derrumba a su alrededor. El protocolo gris reconoce que la mente se entrena igual que el cuerpo. Exponte a incomodidad controlada. Dúchate con agua fría. Ayuna ocasionalmente. Pasa una noche sin calefacción. Haz cosas difíciles a propósito. Esto construye tolerancia al malestar. Visualiza escenarios, no para generar ansiedad, sino para estar mentalmente preparado. Si has pensado en una situación antes de que ocurra, reaccionarás mejor cuando llegue. Cultiva un propósito más grande que tú mismo. Las personas que sobreviven las peores situaciones generalmente tienen algo o alguien por quien vivir. Tu familia, una misión, una responsabilidad. El por qué es más importante que el cómo. Viktor Frankl, superviviente de los campos de concentración nazis, escribió que los prisioneros que sobrevivían no eran necesariamente los más fuertes físicamente, eran los que tenían una razón para seguir adelante. Tu mente puede ser tu mejor aliada o tu peor enemiga. Entrénala antes de necesitarla. Regla número 11. El equipo falla, los planes cambian. Tu mente es lo único que siempre llevas contigo. Regla 12. El conocimiento practicado. La última regla del protocolo gris es la que transforma todo lo anterior de teoría a realidad. Saber no es lo mismo que saber hacer. Puedes ver 100 videos sobre cómo purificar agua, leer libros sobre supervivencia, memorizar listas de equipamiento. Pero si nunca has purificado agua con tus propias manos, en condiciones reales, no sabes hacerlo. El conocimiento teórico se olvida bajo presión. Las habilidades practicadas se automatizan. Cuando el estrés golpea, tu cerebro no va a recordar ese tutorial que viste hace 6 meses. Tu cuerpo va a recurrir a lo que realmente sabe hacer. Y si nunca lo hizo, vas a quedarte paralizado. El protocolo gris exige práctica regular. Monta tu equipo de emergencia y úsalo. No dejes que acumule polvo. Prueba tus métodos de purificación de agua antes de necesitarlos. Haz al menos una vez al año un fin de semana sin electricidad ni servicios. Practica las rutas de evacuación. Condúcelas físicamente. Cocina con tus métodos alternativos hasta que sea natural. La práctica también te revela fallos. Descubres qué equipo no funciona como pensabas, qué planes tienen agujeros,
¿Qué habilidades necesitas mejorar? Y hay un beneficio adicional: la confianza. Cuando has hecho algo antes, sabes que puedes hacerlo de nuevo. Esa seguridad vale más que cualquier equipo. Regla número 12. El conocimiento que no practicas, no lo tienes. Entrena como si tu vida dependiera de ello, porque algún día podría. Ahí las tienes, las 12 reglas del protocolo gris para sobrevivir en España. Estas no son reglas para paranoicos ni para extremistas. Son principios de sentido común para cualquier persona que quiera proteger a los suyos en tiempos inciertos. España ha pasado por crisis antes, y la superamos, pero los que mejor la superaron fueron los que estaban preparados, los que no dependían completamente del sistema, los que tenían un plan. Si este contenido te ha aportado valor, te pido que le des like al video y lo compartas con alguien que crees que necesita escuchar esto. Suscríbete a Pilares de la Libertad si quieres seguir profundizando en estos temas. Y si quieres ir más allá en tu preparación, debajo del video encontrarás mis ebooks donde desarrollo estos conceptos en mucha más profundidad. Al adquirirlos, no solo inviertes en tu preparación, sino que me ayudas a continuar con este trabajo y seguir produciendo contenido para el canal. Recuerda, la preparación no es vivir con miedo, es vivir con confianza, sabiendo que pase lo que pase, has hecho lo necesario para proteger a los tuyos. Soy Neo, esto ha sido Pilares de la Libertad y nos vemos en el próximo video. Mantente preparado, mantente libre.